un poquito. Hola. Inclusive lo hicimos con la gente de educación física que sobre el fútbol, el deporte. Hola. ¿Sabes qué pasó? No hice nada. Para tratar de bajar, no sé, para llegar y para decir lectura, no puedo no bajar. No sé si voy con el equipo, pero allá en el parlante y te acercás hace como un ruidito. Pero ya se volvió. Se puede hacer para eso. Pero no se escucha. ¿Verdad? ¿Cómo? Hola. Porque se Parece que a la gente le gusta más bailar que... estamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. No es hacer una reservación para 8 personas. Aparte, este es un totalmente... 8 personas, nosotros vamos a quedar. A mí no me jode usar los dos. ¿Cómo? Que no me jode usar los dos micrófonos, digo, para zafarte de la partitura. No, a ver, si se puede arreglar el parlante, se arregla. Yo creo que lo va a arreglar, lo puedo arreglar, dame. Dale, gracias. El 7 el 10. ¿Qué día empiezan a estudiar? El 10 del 7. El 10 de julio. Pero fíjate cómo hicieron. Hoy hablé con Tapiero. No sé. No, hoy no, ayer. No sé si fue rabino.
esa que Pero mejor acá porque si tengo que salir. Adri. Vamos a hacer Simón. Vamos. Hola. Bueno, buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Poquitos, pero buenos. Lo mejor de lo mejor. La semana pasada nosotros celebramos Pesaj, celebramos el éxodo de los judíos de Egipto y cantamos y bailamos y nos divertimos. Pero los judíos tenemos memoria y lamentablemente no podemos olvidarnos todo lo que pasó. En esa reunión nosotros no mostramos fotos de cómo los egipcios esclavizaron a los judíos, de cómo los azotaban, así como ahora también nosotros no vamos a mostrar ni cámaras de gases, ni vamos a mostrar las barracas donde sufrían, sino que vamos a darle una mirada totalmente distinta que yo estoy seguro que ustedes en la mayoría no conocen. El deporte y especialmente el fútbol estuvo presente durante el Holocausto. La persecución a figuras judías vinculadas al fútbol nos permite ampliar el enfoque del estudio de la Shoah, encontrando un nuevo atractivo al utilizar este deporte como herramienta de análisis y transmisión de la memoria. En los últimos años, el estudio de la Shoah ha comenzado a centrarse en experiencias particulares que dentro de la magnitud de la tragedia no habían sido exploradas en profundidad. Uno de estos casos es el del fútbol bajo el régimen nazi, que abre nuevas perspectivas gracias a la pasión que este deporte despierta en millones de personas en todo el mundo. Así el fútbol se convierte en una disciplina más para el abordaje y comprensión del Holocausto. Durante el nazismo y el Holocausto, el fútbol no solo fue un espacio donde se manifestó la persecución a jugadores, entrenadores y clubes identificados como judíos, sino también una herramienta propagandística utilizada por el régimen. Estos elementos nos permiten analizar la Shoah desde una mirada distinta a través del prisma del deporte. No fue un juego, es una experiencia vivencial que hoy tratamos de la mano de Leonardo Al-Bahari, periodista y docente universitario, guía del Museo del Holocausto y facilitador de ADL Anti-Defamation League. Los dejo con Leonardo. Gracias. Buenas noches, buenas tardes a todos y todas. Soy Leo Al-Bahari, autor de esta muestra No Fue un Juego, que como dijo Simón, habla de fútbol, pero también habla de nuestra historia, de la Shoah. ¿Por qué el fútbol? Digo, no lo tengo que explicar mucho, ¿no? Estamos en Argentina además, respiramos, en nuestra sangre corre el fútbol, es parte de nuestro acervo cultural, eso sin duda. Somos reconocidos, entre otras cosas, en el mundo por esto. Y el fútbol para mí es una herramienta educativa sin lugar a dudas. Y la verdad que trabajando en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, mi interés era que las nuevas generaciones y también las que ya habían conocido todo lo que había pasado en la Shoah puedan renovar ese conocimiento y entenderlo desde el lado del deporte, desde el lado del fútbol. Y además, esta muestra que yo llevo adelante desde el 2018 me da la posibilidad de llegar a públicos no comunitarios, no judíos, ¿sí? Que se acercan a través del fútbol y empiezan a conocer
lo que fue el Holocausto en este caso, lo que fue el nazismo, a través de esta experiencia. En esta semana de recordación de Yom HaShoah y del levantamiento del gueto de Varsovia, también tenemos que hablar de estas historias. Yo le voy a contar y vamos a transitar esta experiencia de aproximadamente una hora, en la que les voy a contar qué fue de la vida judía en el fútbol y en el deporte durante el nazismo, cómo era antes, y qué pasó, ¿saben dónde? En los campos de concentración y exterminio, donde yo encuentro la presencia de partidos de fútbol allí dentro. Entonces, quizás pensar entre todos los por qué. Porque uno no puede pensar, y estarían ustedes en lo cierto, cuando piensa en un campo de concentración, en algún momento pensar si se jugó al fútbol. Parecería algo banal, pero créanme que la presencia del fútbol existió, hay testimonios, y yo les traigo hoy fotos y videos. Entonces, entender la historia judía en el deporte alemán y en el deporte europeo va a arrancar con esta frase, que quizás haya sido una profecía autocumplida. La frase es de un entrenador alemán de la selección alemana entre 1926 y 1936, nazi él, de nombre Otto Ernst, que dice: al final habrá una Europa libre de judíos con un deporte libre de judíos. Esta frase lo que encierra es una historia. Y es una historia que en realidad había empezado muy rica. ¿Saben lo que encontré yo? Que la comunidad judía en Alemania y en Europa tenía mucha presencia deportiva y mucha presencia en el fútbol. Grandes entrenadores, grandes preparadores físicos, grandes jugadores del deporte, fútbol en este caso en Europa, eran comunitarios, eran judíos. Y muchos de ellos jugaban en equipos, no necesariamente clubes como los que conocemos ahora de la comunidad. Estamos hablando de judíos integrados a la sociedad alemana y al deporte alemán desde el primer momento. Incluso la Federación Alemana de Fútbol, lo que acá sería la AFA, tuvo entre sus fundadores a judíos. Les puedo decir un nombre, yo les voy a ir tirando nombres, después lo recuerdan o me los vuelven a preguntar. Walter Bensemann, lo pueden buscar, Walter Bensemann, fundador de la Federación Alemana, él siendo judío. Y además, encuentro yo que en la fundación de muchos clubes alemanes también, hay mucho apoyo de la comunidad judía para que esto se desarrolle. Clubes como el Bayern Múnich, clubes como el Stuttgart, clubes como el Schalke 04, clubes importantes que tuvieron en los judíos un apoyo que muchos no conocían. Es por eso que el nazismo, cuando el 30 de enero de 1933 asume el poder en Alemania, una de las primeras medidas y situaciones que van a suceder es la expulsión de judíos de toda la vida alemana, ¿no? De la salud, de la educación, los derechos sociales, los derechos políticos se van perdiendo diariamente, y las historias en el arte incluso van a ser muy notables de cómo se va a ir perdiendo a partir de enero del 33 la presencia judía en todo eso. Bueno, el nazismo, ¿saben qué decía del fútbol? Que era un deporte judío. Por dos motivos. En la mirada nazi, por supuesto. El primero, por esto que les conté. Los judíos estaban atrás del desarrollo del fútbol en Alemania. Primero. Segundo, el fútbol es un deporte de trampa. ¿Sí? Te digo que voy a tirarla allá, pero la voy a tirar allá. Hago una finta para que vos pienses que voy de este lado y voy de este otro. Y al considerarse un deporte de trampa y de tramposos, el nazismo vinculó al fútbol como el deporte judío por excelencia. Como frase, lo estoy diciendo. No pasaron ni 3 meses de la asunción del nazismo en Alemania, que muchos clubes grandes, importantes de la Liga Alemana de Fútbol
deciden expulsar a los judíos de sus filas. Hinchas, entrenadores, deportistas. A partir de abril de 1933 ya tenían por lo menos la invitación, vamos a decirlo así elegantemente, de irse de los clubes. Y esa presencia judía, que era tan fuerte, hace resentir muchísimo las estructuras de los clubes. Entonces lo que vamos a ir recorriendo en esta charla es un poco esa presencia y un poco esa expulsión. Y después esta segunda parte que les comentaba de los campos de concentración y el fútbol. Bayern de Múnich. Para los que no saben, el Bayern Múnich es el club quizás más grande de Alemania, más ganador y con más trascendencia. El Bayern Múnich tuvo en sus momentos de gloria a principios de la década del 30, sin el nazismo incluso todavía, a un presidente que era judío, de nombre Kurt Landauer. Kurt Landauer incluso había peleado en la Primera Guerra Mundial. Y era un presidente exitoso. El Bayern Múnich, un año antes de la asunción del nazismo, sale campeón. Por lo tanto, cuando el nazismo asume, lo primero que hace es intervenirlo, porque dice el Bayern Múnich es un club judío, por la representación que tenía en su presidente, en su entrenador incluso, en muchos jugadores y en muchos hinchas. Kurt Landauer es expulsado como presidente, tiene la posibilidad de exiliarse a Suiza. Él no muere, va a campos pero no muere y tiene la posibilidad de exiliarse. Pero la historia de Kurt Landauer es la historia de la mayoría de los judíos alemanes. ¿En qué sentido? Kurt Landauer, a partir de 1939, ya expulsado de su puesto como presidente y como ciudadano alemán, y ahora judío si quieren, porque a partir del 33 empieza a ser un sello, va a tener que modificar su documento, su pasaporte. ¿Conocen esta historia? A partir del año 39, los hombres en Alemania, los hombres judíos, pasan a tener un segundo nombre que era el de Israel. Las mujeres un segundo nombre que era, ¿saben cuál? Sara. ¿Por qué? Por una cuestión de control, más rápida, ¿sí? Yo te pido el documento y no te dejo entrar a un cine. Si tenés él, miren esto. Miren qué desprolijo, pero qué claro. El Israel está colocado en un lugar donde no había espacio, porque Kurt Landauer no se llama Kurt Israel Landauer originalmente. Se lo agregaron luego. ¿Sí? ¿Se ve claro esto? Miren en el espacio donde está. Y además, la J. Entonces Kurt Landauer estaba etiquetado como judío y era lo único que importaba. No importaba ni su trayectoria como militar, ni su trayectoria como presidente exitoso del fútbol. La historia de Kurt Landauer, como les dije, es la historia de muchos judíos alemanes. Y les voy a traer uno que es de los más reconocidos hoy en la historia. Esta materia, como dijo Simón, esta investigación de fútbol, créanme que es bastante nueva, no solamente porque yo la llevo adelante desde 2018, sino porque en Alemania, recién para aquel Mundial 2006, hace unos 20 años aproximadamente, es cuando se abren los archivos en torno a ese Mundial. No sé si recuerdan la definición por penales, Riquelme, Messi en el banco de suplentes. Ese Mundial lo que hace es que la Federación Alemana diga, che, antes del nazismo hubo una historia en nuestro fútbol, que no la tenemos contada. Porque ustedes saben que además Alemania después del nazismo lo que sufre es el comunismo y toda la Guerra Fría. Por lo tanto, la historia anterior al nazismo estaba borrada. Es decir, casi 100 años atrás se tuvieron que poner a revisar. En esa revisada, lo que encuentran es el apellido de Kurt Landauer, el de Walter Bensemann, el de Julius Hirsch, que ahora les voy a contar quién es. Y se dan cuenta, recién en el año 2005-2006, que había judíos en el deporte alemán, en el fútbol, y que eran muy importantes. Y empiezan recién, hace 20 años, a ser reconocidos. Julius Hirsch es el primer judío en vestir la camiseta de la selección alemana. 1908, 1910. En aquel momento solo se jugaban los Juegos Olímpicos.
tiene una historia muy parecida a la de Kurt Landauer. También peleó en la Primera Guerra Mundial por Alemania, porque por supuesto era totalmente patriota, a diferencia de lo que los nazis van a decir de los judíos, y también va a sufrir el cambio y la inclusión del segundo nombre de Israel en su documento. Julius Hirsch sí fue apresado en 1943 en Dortmund. Él tuvo una decisión de amor muy grande, como muchos judíos, porque él estaba casado con una, no sé si decirle cristiana, porque no sé qué era, pero no era judía, con una mujer no judía, una goy, como podríamos decir. Y decide separarse para no llevarla con ella al campo de concentración o en ese posible destino. Él sabía que lo iban a venir a buscar, no se pudo esconder como hubiese querido, pero por lo menos tomó la decisión de separarse para que la mujer no la agarren. Bueno, en 1943 es apresado, llevado a Auschwitz y asesinado allí, dicen de un tiro en la cabeza, en marzo de 1943, a los 20 días de haberlo puesto prisionero. Y a partir del 2005-2006, Julius Hirsch vuelve a la realidad alemana, vuelve al presente, y hoy incluso Julius Hirsch forma parte de una premiación para la Federación Alemana, en el que se entrega a proyectos que luchen en contra de la discriminación y el odio y el ¿saben qué? Yo también había iniciado esta investigación con un cierto prejuicio, que era, no sé si voy a encontrar presencia judía en el fútbol. Por esta cosa media también antisemita que yo, quizás erróneamente también me comí, esto de que los judíos para el deporte no tanto. Esa cosa que lo escuché, no sé si ustedes, yo lo escuché un montón de veces. Y menos en el fútbol. No hay judíos en el fútbol, por algo será. Bueno, cuando yo arranco con esta investigación se me da vuelta esa moneda y me empiezo a dar cuenta que no. Lo que pasa es que estaban borrados de la faz de la tierra. Y porque además, como dijo Otto Ners, hoy presencia judía en el fútbol europeo no hay, está claro. Pero la hubo y fue muy importante, y fue un puntal. Como fueron puntales los clubes, como estos, en Alemania. Yo les puedo contar de muchos clubes de importancia, de mucha importancia. La COAF de Viena es quizás para mí el club de fútbol judío más importante, el club de fútbol o el club más importante judío de la historia en Europa, el COAF de Viena, que es un club que incluso sale campeón de las ligas austríacas en la década del 20. Bueno, imagínense lo que pasó cuando llegó el nazismo a Austria en el 38. Hoy casi el COAF de Viena no existe o tiene una muy pequeña representación. Tiene un muy lindo club, pero no con judíos, posiblemente. Pero después tenemos el Bar Kochba de Berlín, incluso el Maccabi de Varsovia, equipos con un potencial que quizás contrafácticamente uno podría pensar que hoy serían el Real Madrid o el Manchester United. ¿Quién puede desconocer de la potencialidad de un club como el Maccabi de Varsovia en una ciudad con 500.000 judíos en 1939? O con 3 millones de judíos en Polonia. El Maccabi de Varsovia hoy sería otra cosa, sin lugar a dudas. Bueno, ahí está también la huella lamentable del nazismo, en el deporte judío. Una vez que los judíos empiezan a ser expulsados, como les dije, en abril de 1933 de los clubes, en el único lugar donde los nazis los dejan practicar deporte es en lugares como estos, en clubes judíos originales, no ya en clubes no judíos. Es decir, pasan, por ejemplo, los judíos que practican deporte en el Bayern Múnich a practicarlo en el Bar Kochba de Berlín, nada más. Pero la posibilidad existe. ¿Saben lo que va a pasar? Los clubes judíos se llenan de gente, pero por demás. ¿Por qué? Porque ya era el único lugar donde los judíos podían de alguna forma practicar deporte. Y pasan a ser, miren qué dato interesante, los clubes pasan a ser los lugares más importantes, quizás después de una sinagoga, para las relaciones sociales en la comunidad judía. Porque eran de los pocos lugares donde todavía los nazis los dejaban estar.
Entonces en los clubes no solamente se va a empezar a practicar deporte, o ya se practicaba, sino que la gente se va a empezar a educar, se van a hacer casamientos, incluso van a tener algunas actividades laborales adentro. Eran de los pequeños espacios que los nazis no habían invadido del todo. Todo esto, claro, hasta la noche de los cristales rotos, ¿sí? 9-10 de noviembre de 1938, donde ya la vida judía en Alemania se torna imposible. No solamente por la falta de derechos, sino por la imposibilidad de vivir el día a día, ¿sí? La violencia se acrecenta y a fines del 38 y ya entrados después la Segunda Guerra Mundial en el 39, no hay deporte judío. Pero hasta el 38, es decir, 5 años de nazismo, fueron los lugares donde los judíos pudieron desarrollarse. Y contra ese dato, un dato sí que es triste y lamentable. Cuando los nazis empiezan a ganar territorios en Polonia y después en la Unión Soviética, incluso después también antes en el oeste, en Holanda, Francia y demás, uno de los lugares apuntados para encontrar judíos eran los clubes, como estos, ¿sí? Los nazis llegaban a una ciudad y buscaban registro de judíos. ¿Cómo lo hacían? Iban a la sinagoga y a los clubes. Ahí estaba todo el registro. Así que también tienen esa doble historia, que, de nuevo, si hoy me preguntan, los clubes judíos en Europa han perdido mucha fuerza, mucha representación. Pero yo a veces trato de rearmar la historia y pensarlo sin el nazismo en el medio y hubiese sido impresionante. Pero bueno, acá estamos también, ¿no? Esos sobrevivientes de la Shoah, esos que siguieron amando el deporte, después vinieron a Argentina, fueron al Estado de Israel o a Estados Unidos y recrearon esos clubes. Muchos de los clubes que conocemos hoy en día, nuestros, vienen de aquellos clubes europeos en los que la práctica deportiva se había hecho imposible. ¿Vamos bien hasta acá? En un rato voy a dar espacio para preguntas. Y quiero hacerles ver algunas pequeñas fotos antes de seguir ya con la cuestión de los campos de concentración. Y es también uno de mis orgullos de esta muestra, que tiene que ver con la práctica del fútbol femenino en la comunidad judía hace 100 años. Ah, yo dije lo mismo, ¿eh? 1924, mujeres judías rumanas posan para una foto. 1930, mujeres judías de Checoslovaquia, hoy Chequia, posan vestidas, antes o después de un partido de fútbol para la foto. Yo le explico cuando yo doy la charla para los chicos, me dicen, bueno, por ahí se sacaron una foto para cancherear. No, chicos, las fotos antes, vamos a esperar un poquito, ahí está. Las fotos antes eran muy caras, nadie se iba a sacar una foto para cancherear como hoy hacemos los pibes, ¿no? Lo hacen los chicos, ¿sí? Me saco una foto atrás de la Torre Eiffel, no. Chicos, piensen que las fotos eran muy caras, entonces les explico que esto es antes o después de un partido de fútbol. Y además, ¿cómo lo sé? Porque yo conozco el reverso de esta foto. Normalmente, siempre, eso no cambió al día de hoy. Siempre hay un hombre detrás del grupo de mujeres. Acá también, el entrenador, que dice que con orgullo sus chicas habían competido ese día en fútbol. Este es de 6, este es de 11. ¿Sí? Y después van a poder sacar, no se apure ahora, no se preocupe, así se acerca. Tranquilo, después sacan fotos. A mí esto me da mucho orgullo y lo cuento y se lo digo a los chicos y a las chicas y les digo, ¿vieron que el deporte femenino, el fútbol femenino no es nuevo? Sino que tiene 100 años de antigüedad y que por lo menos en la comunidad judía ya se jugaba. A mí me parece notable eso. Y también derriba muchos prejuicios nuestros de creer que es un deporte del siglo XXI el fútbol femenino. Mentira. Algo habrá pasado en nuestra vida y en nuestro siglo que también borramos esta parte de la historia. Bien, 1939, Segunda Guerra Mundial, ya los nazis habían abierto campos de concentración desde el primer momento, desde 1933, y ya desde el primer momento se jugaba el fútbol. Todavía no los judíos, pero ahora les voy a mostrar un poco.
pero los voy a hacer participar rápidamente. Miren, antes de entrar en los campos de concentración, esta es una foto del Acoag Viena campeón de la Liga Austríaca en 1924-1925. Sí, este es de hombre. Incluso esta figura que se llama Bela Gutmann es un húngaro que después vino a la Argentina e incluso dirigió al Club Quilmes en la década del 60. En Club Quilmes, en el Quilmes Athletic Club, el cervecero. Bueno, investigando, yo entro en un capítulo que a mí se me hacía surrealista, y yo creo que a ustedes al principio les va a parecer lo mismo, pero que después voy a tratar de convencerlos. ¿Cómo convenzo yo en una investigación? Con pruebas, fotos y videos, y testimonio. ¿Conocen a Primo Levi? ¿Lo leyeron? Yo leyendo su libro Si esto es un hombre, una vez, hace mucho tiempo, solamente para informarme y conocer su testimonio, de repente doy con una página y una frase que dice lo siguiente. Dicen, medio como a modo mito, dicen que todos los domingos en Auschwitz hay conciertos y partidos de fútbol. Él lo escribe, en Si esto es un hombre. Entonces, yo a partir de ese testimonio, que no es menos importante, Primo Levi, empiezo a decir, che, acá hay algo. Primero porque él dice, dicen, como que lo tenía como una historia. Pero después empiezo a encontrar otros testimonios, de sobrevivientes o de prisioneros políticos no judíos que dicen, sí, yo jugaba al fútbol dentro de un campo de concentración. Y a mí no me cerraba, yo decía, ¿y cómo puede ser? Entonces empiezo a investigar, doy con los museos actuales de los campos de concentración y empiezo a encontrar fotos. Esto es un campo de trabajo en Polonia, de Poniatowa, un partido de fútbol. Este es un campo de Westerbork, también después van a poder sacar fotos porque están todos ahí. Westerbork es conocido porque es el campo por donde pasó, en primera instancia, Ana Frank. Es el campo holandés. Es un campo de tránsito donde iban todos los judíos holandeses esperando la deportación hacia los campos del este. Porque en Holanda, Francia, se hablaba de campos del este. Y se sabía algo como que el que iba al campo del este no volvía. Entonces Westerbork va a ser un campo de concentración. Pero después yo sigo encontrando como Primo Levi que habla de Auschwitz y habla de un campo de exterminio y habla de fútbol. Entonces me puse a pensar y a investigar y les pregunto a ustedes, todavía no sabiendo quizás las respuestas, pero quizás imaginándoselas, ¿por qué creen que había presencia de fútbol dentro de un campo de concentración o exterminio? ¿O para qué? Es la pregunta. Si quieren levanten la mano y así a viva voz respondan lo que imaginen. Para no pensar, distracción. ¿Quiénes, le pregunto a usted, quiénes querían pasar un buen momento? Bien. Perdón, cuando decimos alemanes decimos los guardias, porque había alemanes judíos. Sí. Bien. Miren, yo sin saber cuáles eran las primeras dos respuestas. Distracción de las SS, de los guardias nazis y de los detenidos. Acá lo ponemos entre comillas, puedo decir prisioneros y también les voy a contar qué prisionero. Pero quiero volver a la respuesta de ustedes, porque me dijeron acá para no pensar o para pensar en otra cosa, para distracción. Una cosa son los nazis, que ¿saben qué? Como dice Primo Levi, los domingos tenían día libre, entre comillas, mientras cuidaban el campo. Habían matado, qué sé yo, 20.000 personas en la semana y los domingos como cual obrero quiere jugar al fútbol. Entonces dice, che, armemos un equipo. ¿Dónde? Acá adentro. Ok. Porque después pensemos en los prisioneros.
¿Se puede pensar en otra cosa después que mataron a toda tu familia y que durante 45 minutos te dan una pelota para jugar? Y si lo pensamos románticamente, banco esa idea. Yo soy amante del fútbol y digo, sí, yo cuando juego al fútbol no pienso en otra cosa. En nada. Pero no lo sé. Hay testimonios de gente que dice, sí, fue la media hora más linda de mi semana. Y otros al revés. Fue el peor momento de mi semana. ¿Saben por qué? Porque ahí es donde se inicia el proceso de deshumanización de las personas. Es decir, trabajaste 12 horas paliando la nieve. Hace una semana maté a toda tu familia enfrente tuyo. Te estás muriendo de hambre. Pero te digo, che, armate un equipo de 7 que jugamos un partido el domingo. No hay proceso más deshumanizante que te traten casi como muñeco de metegol. O como mono de circo. ¿Sí? ¿No ves que no me da el alma para jugar al fútbol? O porque tengo hambre, y ahora les voy a contar qué tiene que ver con el hambre el fútbol, o porque no me da el alma. Entonces, hay testimonios de prisioneros que dicen, al contrario, jugar al fútbol me deshumanizaba aún más. ¿Saben lo que humanizaba a un prisionero en un campo de concentración? Los perros. ¿Por qué? Porque cada tanto se colaba un perro adentro del campo de concentración y cuando los prisioneros volvían de trabajar todo el día, el perro les movía la cola. O sea, la única persona que los reconocía como seres humanos eran los perros, no los ovejeros alemán que ustedes ven en las películas, los que estaban por ahí dando vueltas. Entonces, el perro me reconocía como humano, el humano mismo, mi par, no. Entonces, la primera respuesta es distracción. La segunda, la que dijo el señor, propaganda. ¿Desde qué lado? Sí, al mundo y al contexto europeo, agarro 7 judíos, los hago jugar al fútbol, los filmo, les saco fotos y digo, che, ¿ves que no están tan mal? Ahí entra otra cosa también, ¿no? Nuestra, que es, digo, nuestra de los seres humanos. El nazismo no se preocupaba por mostrar por qué había judíos en un campo de concentración. Esa no era la respuesta, porque ya estaba dada. ¿Por qué están acá? Por judíos. Lo que yo te quiero mostrar mintiéndote es que te trato bien. Che, ¿por qué hay un nene de 10 años en un campo de concentración? Por judío. Ah, no, pero está bien porque juega al fútbol. Gracias. Igual que los conciertos. Pero hay 2 respuestas más, y una tiene que ver con el hambre. No se puede jugar con hambre. No se puede hacer deporte sin comida, ¿verdad? Sin tener energía, la energía vital que da el alimento. Por lo tanto, yo tengo la experiencia de prisioneros que jugaban por comida. ¿Y en qué situaciones se da esto? En aquellos que eran buenos futbolistas. Ustedes saben que algunos sobrevivientes de los campos lo hacían y sobrevivían, valga la redundancia. Primo Levi, por ejemplo, por ser ingeniero químico y ayudar a los nazis en distintos desarrollos. Bueno, vamos a lo más banal si quieren, pero a lo que a mí me importa, algunos sobrevivieron por jugar al fútbol. Yo tengo casos de prisioneros, no judíos necesariamente, pero que sobrevivieron hasta 4 años dentro de los campos de concentración por ser futbolistas. Y tenían esa sola actividad de armar su equipo de fútbol. En la semana se les daba las tareas más light, pelar papas. Y se les daba un poco más de alimentación a él y a su equipo para que los domingos estén prestos para jugar un 7 contra 7 contra los guardias nazis. Entonces la tercera respuesta es supervivencia. En realidad, bueno, forma parte de la misma selección. Y la última tiene que ver con la resiliencia, que esto, que es una palabra esperanzadora y lo voy a contar a lo último, no tiene que ver con el suceso campos de exterminio, sino con el suceso campo de desplazados. Cuando los nazis se escapan, porque no podemos decir liberan, o sea, dejan a la buena voluntad de la gente y llegan algunos aliados y encuentran lo que pasa en esos campos pasan a ser, para muchos liberados, y pasan a ser campos de desplazados. Es decir, lugares donde estaban sobrevivientes del Holocausto, pero que no tenían un destino donde ir y aparte no se podían mover por la situación de hambre y demás.
Entonces esos campos se convierten en campos de desplazados. Ese es el limbo. El campo de desplazados es el limbo para el judío, porque no tenía lugar donde ir. Europa ya estaba arrasada y seguía siendo antisemita. El Estado de Israel hasta el 48 no estaba creado. Y los países no abrían las puertas a los judíos después del 45. No fue fácil. Entonces en esos 2-3 años, esos campos de desplazados sirvieron como lugar para volver a la vida. Bueno, ahí hubo fútbol también, pero con otra imagen y con otra sensación que es mucho más esperanzadora, la de volver a la vida, la de volver a sentirnos humanos, que no es menor. El fútbol contribuyó a devolverle la humanidad a la gente. ¿Por qué? Porque ya no jugabas obligado, porque te bañaste después de 3 años, porque volviste a usar jabón, te pusiste una remera blanca con olor a limpio, jugaste con botines, con medias. Voy a ir desarrollándoles algunos de los lugares por donde yo encuentro que hubo fútbol. Esta es una foto del campo de concentración de Dachau, 1933. Posiblemente los que veamos no son judíos, sino son prisioneros políticos, que no están ahí, quizás pueda haber algún judío, pero no están ahí por la sola cuestión racial y antisemita, sino por opositores políticos. Fútbol, 1933. Esta foto que le voy a mostrar es impresionante, ¿eh? No por lo fea, sino por lo increíble. Campo de concentración de Mauthausen. Miren qué claro que se ve la cancha. Al lado, ¿eh? Al lado de las barracas, tal cual. Y encima ese era el campo sanitario, entre comillas, es decir, el campo donde hacían exámenes médicos y investigaciones y exploraban con seres humanos, incluso los mataban con ciertas cámaras de gas mucho más pequeñas. Miren dónde está la cancha. No es un potrero, ¿eh? Está marcadita, con áreas, y si yo les pongo una cámara en la superficie, estos son tribunas. ¿Para quién? Yo sigo en lo surrealista, pero créanme que lo tengo que contar porque cuando mismo, si yo no lo cuento, a veces no me lo creo. Vecinos de este campo de concentración poblaban las tribunas para ver partidos entre prisioneros y nazis. Miraban el partido un domingo, quizás cobraban entrada, qué sé yo, y se volvían a sus casas. Listo, testigos de lo que pasaba, pero no... Por supuesto. Esta es una foto aérea aliada. Este es 1/3 del campo de Mauthausen. Miren el tamaño de la cancha, de nuevo, ¿eh? ¿Alguien fue a Auschwitz-Birkenau? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hace mucho? Bueno, pero lo deben recordar como si fuese hoy quizás, porque es inolvidable, ¿no? Auschwitz es un campo de concentración que se convierte después en campo de exterminio por la presencia de la cámara de gas, que tiene el récord por ser el lugar donde mayor cantidad de judíos se mataron, 1.200.000. ¿Cómo? Birkenau, sí. Recuerdan, ¿no? Miren, vamos a tratar de... Yo les traje el famoso Google Maps, porque fotos de aquel momento no hay. Estoy seguro que llegaron en un micro a 3 kilómetros del otro, y esta es la famosa entrada, con la vía de tren. Esa lo tienen, ¿no? El andén, ahí termina, sí. El andén de los húngaros se le llamaba, porque los trenes se hizo en el año 44 para matar en 6 meses a 500.000 húngaros. Como no querían perder tiempo, llegaron las vías del tren hasta acá. ¿Por qué? Bueno, acá está la entrada, y acá están las cámaras 2 y 3. ¿Se acuerdan? Las que están derrumbadas. Para el que no fue, se ve una montaña de escombros, pero están. Están al final del andén. Yo empiezo a encontrar testimonios después de lo de Primo Levi, y me preguntaba, ¿y dónde? Sí, hay un memorial, sí, gracias, con plaquetas en todos los idiomas, ¿no? Miren esto, para que, de nuevo, digamos,
A estos tipos no les importaba nada. Acá estaba la cancha de fútbol. ¿Cómo me doy cuenta yo que ese era el terreno de fútbol? Primero, porque es un terreno que nunca fue utilizado como lugar de barraca. Segundo, encuentro testimonios que decían en Auschwitz-Birkenau, la cancha estaba al lado de, se le decía la cancha de los gitanos, de la barraca de los gitanos. Y la barraca de los gitanos, si uno lo ve después, era esta, la última. Y además encuentro la historia de que en esa cancha había arcos de fútbol donde Mengele, el famoso doctor de Auschwitz, el que hacía experimentos humanos, con humanos, seleccionaba a la gente. ¿De qué forma? Agarraba el arco de fútbol y él necesitaba gente alta. Y al que no pasaba, él ponía, supongamos, en el poste del arco, una marca, 1,70 m. Yo mido 1 m, supongamos por acá. El que no superaba esa marca iba directamente a las cámaras de gas. De eso hay testimonios, que dicen, me tuve que poner unas piedritas para pasar, y gracias a esa avivada que tuve, superé el 1,70 m y seguí mi vida dentro del campo. Los que fueron, sí, vida con comillas, los que fueron al campo, esa historia no se la contaron nunca, ¿no? Y porque, digamos que en la tabla de posiciones hablar de fútbol quizás no sea importante, pero bueno, a partir de ahora, los que vuelvan a ir, díganle al guía, che, ¿esa es la cancha de fútbol? Y yo decía, no sé. Ah, un loquito me dijo que... No, pero es verdad. ¿Qué dicen otros testimonios? Mientras yo pateaba un córner, 200 personas bajaban hacia la cámara de gas. Esto lo dicen, por ejemplo, prisioneros políticos polacos, no judíos, que no eran gaseados, pero que sabían lo que pasaba. Entonces, voy a patear un córner y yo veía la fila de gente que bajaba. Por supuesto no podía decir nada. ¿Sí? Ustedes conocen esos códigos que habían en los campos. Nadie se animaba a hablar mucho de lo que pasaba. Sobre todo a los recién llegados, para no generar descontrol. Era lo que más se buscaba, no generar ese descontrol. La mentira llegaba hasta el último momento. Bajan a las duchas, se van a bañar. Llegaron después de un viaje cansador en tren, se van a bañar. Bueno, nadie decía nada hasta el último momento. Entonces los futbolistas son los que más atestiguaron esas situaciones. Yo ya les mostré fotos. Ya les mostré fotos, ¿no? Ahora vamos a algo superador, un video, 2 videos. En el campo de Westerbork, por donde pasó Ana Frank, era un campo de tránsito, donde la gente podía morir, pero era un campo como de una solución momentánea, donde la gente llegaba vestida, ni siquiera se usaba... Los campos en el oeste, en Holanda, en Francia, no tenían las dimensiones de crueldad de los campos del este, ¿no? La gente incluso estaba con sus propias ropas dentro de esos campos. Bueno, la propaganda llegaba a tal punto que el jefe máximo del campo, de Westerbork en Holanda, organizó filmar un documental dentro para mostrar todas las actividades que había en ese lugar. ¿Con qué objetivo? Para mostrar a sus superiores nazis y conseguir mayor presupuesto. Algo muy normal para nosotros hoy, pero que dentro del sistema de campos de concentración también funcionaba. Che, mirá todas las actividades que tenemos, necesito más presupuesto. ¿Y qué actividades tenés? Mirá que te las muestro, decía el tipo. Y en 1944, en junio, filmó estas imágenes, entre otras. Se van a ver un montón de cosas, pero lo que yo les traigo es un partido de fútbol. La música no es original del nazismo, la puse yo después, pero para que vean, incluso está a colores. Niños, O sea, eso no se esconde, que hay un niño de 5 años en un campo.
quiero mostrarles, vamos a esperar que llegue a un momento de la película. Esto no se esconde, ¿eh? No importa, lo que les dije antes, no importa que los nenes de 10 años estén dentro de un campo. Están bien, quédate tranquilo. Ese era el diálogo entre nazis y nazis, ¿eh? Y entre nazis y público en general, si esto hubiese tenido un objetivo de propaganda más extensa. Mientras los hombres jugaban al fútbol, las mujeres hacían actividades gimnásticas. ¿Cómo? Este es el de Westerbork, el campo de Westerbork en Holanda. Me preguntan si serán obligatorias. Sí. Vamos a contar un poco el contexto, que uno puede entender. Junio de 1944, donde, bueno, de nuevo, si uno quizás se pone finamente a buscar, incluso por pocas semanas no aparece Ana Frank ahí. Creo que el mes de la redada que captura Ana Frank es agosto. Pero toda esta gente, todas estas caras que ustedes vieron en el partido y en esta actividad, son judíos. Eso es junio del 44. En octubre del 44 van a ser todos trasladados al este y exterminados casi en un 95%. O sea, todas las caras que ven acá no sobrevivió casi nadie o nadie. Pero me interesa que vean las condiciones. No estamos viendo de nuevo traje a rayas o desnutrición. Pilchas lavadas, gente recién llegada, pelo. Incluso, trato de interpretar, incluso alegría. Les quería mostrar una parte porque ahí se veía la señora con la estrella amarilla. ¿Sí? O sea, ¿sí? No, y hay una imagen atrás de una criatura llevando una carretilla. O sea, esto que pueden ver acá ustedes todos los días. ¿Sí? Una situación normal, filmada y demostrada para conseguir mayor presupuesto. De nuevo, lo último era lo que les contaba acerca de la resiliencia, para terminar esta presentación, que tiene que ver con volver a la vida a través del fútbol. Un chico en el campo de desplazados de Forenwald, ya en 1945, con Alemania derrotada, con una cierta cara, obviamente, de supervivencia, cabello otra vez, ropa limpia, una sonrisa. Esto justo fue el 13 de noviembre, mi cumpleaños, este partido. El Maccabi Forenwald, se le ponía nombre de club y nombre del campo. De nuevo, gracias al fútbol, y esto es la última historia esperanzadora, gracias al fútbol, los judíos volvieron a ser personas, gracias al fútbol y otras actividades. Ópera, jardín de infantes.
Los campos desplazados volvieron a dar de comer a la gente, medicinas, y ¿saben qué? La gente se volvió a reconocer como ser humano, porque empezó a jugar en equipo otra vez, después de 6 años. Empezó a reconocerse en el otro. Incluso el fútbol sirvió para generar nuevos círculos de amistades y amigos que, en muchos casos, habiéndose conocido en la desgracia y después en esta parte un poco mejor, muchos amigos se fueron juntos a Israel, Estados Unidos y Argentina y recrearon los clubes allí, en nombre a estas actividades. Entonces, lo último que les quería contar era esto, acerca de el fútbol como la herramienta de propaganda, por supuesto, de esclavitud, pero también como actividad única para devolver la vida. Yo les agradezco el respeto, les doy la posibilidad ahora a preguntas, respuestas, comentarios y a ver el resto de la muestra. La muestra tiene 11 historias exhibidas hoy acá y bueno, es un trabajo que hacemos desde hace mucho tiempo y con el que vamos a todas las escuelas y todas las instituciones con la intención de contarles de la Shoah, hablar con la gente que no conoce y nunca vio un judío en su vida y sobre todo, ¿saben de qué? De poder charlar con muchos sobre lo que pueden generar los discursos de odio, ¿sí? Así que ese es un poco el trabajo, con el fútbol como bandera. Muchas gracias.